Buenos días, hermanos. La lectura para el día de hoy se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Dice así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Una larga lectura. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, en el año 61, se calcula, 61 después de Cristo, lo está haciendo a una iglesia que estaba compuesta por personas que venían de una cultura ocultista, como prácticamente todos los pueblos que no conocen al Señor. Muchos de ellos habían practicado cultos inspirados y apoyados por los demonios. Recordemos que incluso estando el apóstol Pablo en Éfeso, en cuerpo presente, y esto está relatado en Hechos 19, 23 al 41, casi lo matan por considerar que ofendía a la gran diosa Diana, la patrona de Éfeso, cuyo templo era considerado y todavía sigue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí estaba esta gran maravilla. Y bueno, en ese templo, era un templo pagano, idólatra, y se practicaban cosas bastante feas. Era común la prostitución sagrada, por ejemplo. Así que no era tan bonito como parece desde la distancia. Había muchas cosas feas. Y estos hermanos, muchos venían ahí y habían practicado todas esas cosas. Pero ahora eran conversos.
Muchas veces en estos templos se practicaba la sodomía también, la homosexualidad. Pero el Señor mismo le dice, y esos erais algunos de vosotros, en 1 Corintios, pero ya no, ahora habéis sido lavados, limpiados, ahora sois personas nuevas. En el día de hoy han pasado 1962 años desde que se escribió esta carta, más o menos. Después, pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, pasó la Reforma, ¿no? Han habido grandes movimientos cristianos en que la palabra de Dios ha sido predicada hasta lo último de la tierra. Sinceramente, creo que esa parte de la profecía se cumplió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero hoy nos encontramos en un retorno. Hemos vuelto a una situación similar a la que estaban estos hermanos en Éfeso, solamente que ahora es peor. Hoy día, 22 de octubre del 2023, el oscurantismo espiritual se hace más patente que nunca. Como si el tiempo se hubiera detenido y hubieran simplemente empeorado las cosas. Pero hay dos diferencias que hacen más complicado el tema hoy en día. Primero, que el mundo ha conocido, es decir, considerando la fecha de la epístola, por más de 1962 años, la luz del Evangelio. La ha conocido desde hace ya mucho tiempo y ha visto los resultados positivos de esta luz. El resultado de la verdad de Cristo, la verdad de Dios expresada en su santa palabra. Por lo que hoy día el ser humano es infinitamente más responsable de sus actos. Es más responsable y por lo tanto es más culpable. Si antes era culpable, ahora es más culpable que en los tiempos del apóstol Pablo, porque hay más conocimiento. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta no existía antes, estaba recién escribiéndose el Nuevo Testamento. Hoy día tenemos ya generaciones y generaciones y generaciones que han conocido y han recibido la Biblia, la palabra de Dios, y así todo hay resistencia. Bueno, más culpable, más culpable. Por otra parte, el otro problema es que muchos cristianos, es decir, ¿qué es un cristiano? Un cristiano, y usando también las palabras del apóstol Pablo en esta lectura, con mucho, mucho contenido, los cristianos son los portadores de la luz. Erais tinieblas, ahora soy luz. Los cristianos son los guardianes de la fe. Y muchos, me atrevería a decir, y es peligroso decirlo, pero creo que no me equivoco al decir que la mayoría está en esa condición. Y esto por algunas estadísticas, ¿no? Se encuentran dormidos, lo que más enfatiza el apóstol Pablo a través de sus epístolas, que estemos despiertos, que estemos esperando al Señor, que estemos iluminando, que estemos activos, que estemos velando. Hay cuántos términos que usa la palabra del Señor. Y lamentablemente hay mucha gente dormida. Y si te duermes, entra la contaminación. Mira, ahora que hay los departamentos es más difícil ver hormigas, pero yo viví muchos años en casa con jardín. Entonces, una de las preocupaciones siempre era no dejar nada dulce, ¿no es cierto?, sobre la mesa, porque al día siguiente iba a estar lleno de hormigas. Así es la contaminación. Tú dejas ahí el dulce, te vas a acostar y al día siguiente tienes que botar todo porque las hormigas han invadido tu casa. La contaminación espiritual es igual. Tú te quedas dormido, tú no guardas lo que tienes que guardar de acuerdo al Señor, que es la fe, la palabra, la esperanza, la doctrina, la pureza, etc. Y al día siguiente, si no lo cuidas, va a estar contaminado. Van a estar las hormigas de la contaminación. Bueno, y así llega la contaminación a las iglesias locales. Lamentablemente, las iglesias están formadas, bueno, por supuesto, obviamente por personas, y si estas personas se contaminan, van a contaminar la iglesia local. Es de vital importancia que desde todos los púlpitos, así como desde todos los hogares cristianos, se activen las alarmas y despierten a los que son llamados a velar, es decir, a todos nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto. Hermanos, otra vez se aproxima la festividad recientemente importada del extranjero de Halloween.
y notamos que ya se ha transformado en una fiesta nacional. Andan los supermercados ya desde principios de octubre, quizás un poco antes, ya están vendiendo la basura para Halloween. Pero no es solo Halloween, son todas las películas, series y libros que tratan del ocultismo en sus muchísimas formas, como ser el tema de los extraterrestres. Si tú analizas lo que están dando en el History Channel, etcétera, etcétera, es ocultismo. Y porque ellos definitivamente, y me ha tocado ver, de repente observo algo de eso, para ver qué está pasando, qué está viendo mi gente, es importante saberlo. Y tú te das cuenta que ellos interpretan mucho de la Biblia, cosas que son atribuidas a demonios, no, son a los extraterrestres. Entonces están camuflando una realidad con una fantasía. Bueno, vemos el ocultismo en la entretención, vemos el ocultismo en la política. Tú no te imaginas cuánto utilizan los políticos el ocultismo. Lo que pagan a brujos y brujas para salir en elecciones. Y eso ha sido develado, eso existe mucho en la entretención, en los festivales, incluso el Festival de Viña. Conocí personas que participaron, incluso dirigieron el Festival de Viña en su momento, y ellos me dicen que es increíble, digamos, la brujería que se hace para que falle alguien, para que suba otro. La brujería está metida, pero impresionante en nuestra sociedad. Está metida en la pseudociencia, en la cultura y, bueno, en el diario vivir en general. Al respecto, les invito a acompañarme a trazar algunas de las ricas porciones de la carta de los Efesios que apuntan sobre este tema. Y lo toco en este momento porque, bueno, estamos a puertas del famoso Halloween, entre otras cosas, y este tema no podemos dejarlo nunca. Hemos hablado de ello en otras oportunidades, por supuesto, y generalmente en octubre dedicamos un mensaje por lo menos a esta temática. Pero creo que es importantísimo repetir, y como profesor sé que es importante repetir, y lo dice Pablo, lo dice Pedro, el apóstol Pedro también, quienes repetían una y otra vez las grandes verdades, entendiendo que somos dados a olvidar, y más aún, quizás no tanto olvidar. Hay otra cosa que pastoralmente he podido observar a través del tiempo y también como profesor pude ver durante mucho tiempo, y es la dificultad que hay entre conocer y aplicar. Hay un paso intermedio que es comprender, conocer, comprender, aplicar, después está analizar, sintetizar, evaluar. Eso es una taxonomía que todo profesor conoce de memoria, la taxonomía de Bloom. Tú no puedes comprender si primero no conoces y no puedes aplicar si primero no comprendes. Es el orden natural de la mente, cómo funciona. Y eso pasa mucho con las escrituras. A veces conocemos versículos, los repetimos, pero estamos solo en el nivel conocer. Apenas los comprendemos. Y si los comprendemos, ¿qué nos falta? Aplicarlo. Por eso la repetición muchas veces de temas, quizás no el mismo mensaje, pero sí el tema. Mira, aunque se relaciona más con un reflejo acondicionado, pero cuando no hay electricidad, tú sabes que no hay electricidad, se cortó la luz, decir, no hay electricidad en la casa, sin embargo entras a una pieza y lo primero que haces es apretar el interruptor. Pues sí sabes, pero entre saber y aplicar. Y eso nos pasa mucho con las escrituras. Y por eso a veces hay tanto fracaso. Y uno dice como pastor, se agarra las mechas, pero si no hablamos de esto, llevo casi 30 años predicando este tema. ¿Cuántas veces tengo mis archivadores con todos mis temas? De este tema ya podría ser un libro. ¿Por qué? Es ese punto. Conocer, comprender. ¿Qué falta ese? Damos por hecho que se comprendió lo que se aprendió y luego la aplicación. Esa es la parte. Por lo menos tenemos que llegar a la aplicación. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, y que leyó nuestro hermano Juan en esta lectura más larga de lo habitual, dice en Efesios 5:27. 4:27. Está exactamente lo que anda buscando. Dice lo siguiente: no deis lugar al diablo. Lo conocemos, lo comprendemos, lo podemos aplicar. Ahí están los otros dos pasos. Este versículo yo creo que lo conocemos de memoria, pero cómo entenderlo y cómo aplicarlo. No deis lugar al diablo.
Un abogado, yo sé que los códigos de derecho civil van cambiando a través del tiempo y también los lugares, pero tiempo atrás un abogado enseñaba sobre una ley de derechos reservados, que se llama, y yo creo que está totalmente vigente, indicando que si yo vendía una propiedad, pongámosle de 1000 hectáreas, una gran propiedad, pero me dejaba una mini parcela de 1 hectárea en el centro de la propiedad, adquiría el derecho de atravesar las 999 hectáreas para llegar a la mía. En la vida espiritual, esta situación es frecuente y muy dañina. Infinidad de hombres y mujeres le entregan toda su vida al Señor. Señor, te entrego todas, las 1000 hectáreas. Pero me voy a dejar una porcioncita para mí. Un pedacito para mí. Una porcioncita pequeña en el interior. Sí, Señor, total, todo lo demás es tuyo. Es un error garrafal. Al Señor se le entrega todo. Porque dejándote este pedacito, aunque sea media hectárea o un cuarto de hectárea, ya la persona adquiere el derecho de atravesar todas las otras, todos los otros espacios para llegar al tuyo. Y así le estamos dando lugar al diablo. Es una forma de ver, no deis lugar al diablo. Cuando le estamos dando lugar al diablo, le estamos permitiendo pasearse por toda la propiedad, pero si todo es del Señor, cuidado, te guardaste un pedacito que no es del Señor. Por lo tanto, el enemigo tiene acceso a todo el resto. Has entregado voluntariamente mucho, pero si solamente una cosita que me las dejo, es un pequeño vicio, es una pequeña cosa que guardo en mi corazón, es un pequeño pecadito en último lugar. No existe. Teniendo guardadito eso, está todo perdido. Has dado lugar al diablo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, le advierte en 2 Corintios 2:11 sobre este mismo tema, y les dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Llama al pueblo, llama a la iglesia de Corinto y nos llama a nosotros ahora. Es una carta universal en última instancia, porque es a la iglesia de Corinto, pero ampliada a todas las iglesias. Y nos dice que nos cuidemos de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes tú cuáles son sus maquinaciones? Bueno, hacerte caer. Sus maquinaciones es producir dolor en el corazón del Señor. Sus maquinaciones están relacionadas con el enfriamiento de tu fe. Sus maquinaciones están relacionadas con que tropieces y produzcas escándalo. Sus maquinaciones debemos conocerlas. Todo el tiempo estamos haciendo concesiones al adversario, sin embargo, sin darnos cuenta casi. Y le estamos dando muchas veces ventajas sobre nosotros, pero no lo admitiríamos nunca. Entonces, de ahí, sí, conocemos el versículo, pero comprendemos lo que significa. Lo aplicamos luego en nuestra vida. Muchas veces hacemos exactamente lo que Satanás quiere. Pero que Dios no quiere que hagamos. Desde decir una palabra hasta participar en alguna acción grotesca, espiritista, o consultar con un tarotista, etcétera, que serían ya los grados más gruesos. Pero desde a veces un garabato. No, pues sí, un asunto social. No, que lo aprendí de mi padre. No, es que son cosas que te quedan pegadas. No, estás ensuciándote. Y estás dándole lugar al diablo, le estás dando ventaja. ¿Pero qué ventaja? No sea exagerado, pastor. No, le estás dando ventaja. Y con el tiempo eso se demuestra. Si tú eres una persona considerada muy consagrada y usas un garabato, otro hermano menos consagrado va a usar 2 o 3 garabatos. Bueno, qué importante entonces es, por más conocida que sean los versículos, por más conocida que sean los principios, las grandes enseñanzas,
meditar en ellos. De ahí que hablamos tanto del devocional diario. El devocional no es solo conocer, que estaría relacionado con la lectura y conocer tu Biblia, que es muy importante y es vital, porque si no, no puedes pasarlo a otra etapa. Pero en el devocional, tú ese conocimiento lo meditas y tratas de comprenderlo con el Señor, con la luz del Señor. Y después, la tercera parte del devocional, lo aplicas en tu vida, en el caminar. Hay prácticas con las que se da lugar al diablo en forma muy directa. Y aquí quizás me voy a detener un ratito. Y vas a decir, pero pastor, es más que conocido. Mira, voy a decir muchas cosas que son más que conocidas. Y todo cristiano debe conocerlas. Sin embargo, uno se sorprende con la parte de aplicación. Sí, no, es que yo no hago eso. Pero a ver, fíjate, con lo que estás haciendo, ¿acaso no estás justamente negando lo que sabes? Sí, quizá a lo mejor. Lo primero que el Señor abomina, y lo dice en la palabra muchas veces, hay muchos versículos, no vamos a leer cada uno de ellos porque si no sería un verdadero curso más que un mensaje. Pero si vas a Levíticos 20, 26, 27, o Deuteronomio 18, 11, Primera Crónicas 10, 13, 14, Isaías 8, 19, Lucas, bueno, hay muchos versículos. El pastor no está hablando de inspiración instantánea, sino que basado en las Escrituras. Se prohíbe absolutamente en las Escrituras consultar a los muertos. Es abominación a Dios. Sin embargo, ¿cuánto de lo que tú ves, cuánto de lo que uno hace, cuánto de lo que nuestros niños se entretienen está relacionado y basado, ya sea usando fantasía o no, en consulta a los muertos, en relacionarse con los muertos? Es algo que la Biblia simplemente dice no. Pero hay una razón más, no solamente porque el Señor no quiere que nos comuniquemos con los muertos, sino que debemos considerar, a la luz de las Escrituras también, que los muertos no tienen acceso a los vivos. No tienen acceso a los vivos. Por lo tanto, toda manifestación de un muerto, de un pariente, es de un demonio. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La parte afectiva muchas veces lucha contra eso. No, pero después que mi papá murió, yo lo vi, vino a verme, se vino a despedir de mí. ¡Mentira! Absolutamente mentira. Y no, cualquier púlpito, no llegué, porque después me reclaman cuando... es mentira. Lo que vino, lo que sucedió es, simplemente tu cabecita que siguió trabajando, porque las personas que parten y que queremos mucho, nuestro cerebro trata de mantenerlas aquí. Así que puede ser una fantasía de tu cerebro, pero si hay algo de realidad en eso, cuidado. No fue tu padre, no fue tu madre, no fue tu hija, no fue tu hijo que falleció siendo niño. Si hay algo de realidad es porque un demonio te está tratando de engañar. Yo sé, y por eso lo repito. Yo sé que a muchos les duele porque tienen como un tesorito guardado allá adentro. No, pero yo me acuerdo cuando nuestra niña partió, el Señor la dejó un ratito para que estuviera en espíritu. No. Los sentimientos aquí tenemos que ponerlos, no puede sobreponerse a la verdad. La verdad está sobre los sentimientos, hermano. Definitivamente la verdad bíblica es lo que... Y esto yo sé que choca y molesta, porque decir, pero pastor, que usted no sabe que el Señor me hizo una concesión. Oye, el Señor no hace las concesiones. Simplemente dicen, no. Y esto fue muy común y fue una verdadera explosión, digamos, en nuestra sociedad moderna después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron más de 100 millones de muertos, producto de la guerra, muchas separaciones, muchas cosas. El espiritismo, cómo creció. Cuánta gente fue a consultar a estas brujas para tratar de contactarse con el pariente con el cual nunca pudo hablar por última vez. Pero el Señor abomina esto. Entonces no te puede hacer concesiones con lo que Él abomina. Espiritismo. Consulta a los muertos. Lo conocemos. El título general normalmente es espiritismo, pero toma muchas formas. Están los reencarnadores. Supone que tú te reencarnas en varias vidas.
Para empezar, un cristiano es imposible que haga una y otra cosa, porque o eres cristiano o eres reencarnacionista, o eres budista o eres cristiano. Si eres cristiano, no puedes aceptar, rechazas absolutamente en el nombre del Señor toda doctrina que tenga que ver con reencarnación. Por lo tanto, no puede existir. Y si hay alguna experiencia especial de una vida anterior, mentira, son todas mentiras. Satanás es el padre de mentira. Por favor, no nos olvidemos de eso si la Biblia nos lo dice por molestarnos. No es gratis. Lo dice porque es verdad. Satanás es mentiroso y es el padre de mentira. Por lo tanto, no hay reencarnación y los reencarnadores están al servicio de los demonios. Canalistas también le llaman. Hermanos, toda forma de sanidad invocando a espíritus, por ejemplo, de médicos muertos, muy conocidos, los médicos de Brasil que hacen... Eso todo es espiritismo, abominación a Dios. Pero sana. Oye, pues si no te niego que pueden suceder cosas. Piensa Moisés. Los brujos del faraón, los sacerdotes del faraón, los hechiceros del faraón imitaron sus primeros milagros. Hasta le dieron vida a unos palos para que se transformaran en serpientes. ¿Sabían? Satanás tiene poder, por supuesto. Por favor, pero si resulta, pero si sana, ese argumento no es válido. No es válido. Justamente si funciona es más peligroso todavía. Porque el engaño está confirmado, digamos, por verdades. Cuidado, 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 cuidado. Porque el Señor abomina todo eso. Todo intento de contactar a familiares y también a santos ya fallecidos, todo culto a un santo es espiritismo porque te estás contactando con un muerto. Y eso es abominación al Señor. Bueno, deduzca usted muchas otras cosas a partir de esto, hermano. Aplíquelo, por favor, aplíquelo. Pero tenemos que entender que cualquier contacto, no importa que me lo garantice una iglesia, no importa que me lo garantice una vida alejada del pecado, en santidad, eso no me garantiza nada. Simplemente no puedo contactarme con esa persona, no puedo. Bueno, por extensión, esto implica la prohibición absoluta de contactar toda entidad espiritual, llámesele como se llame. Y es increíble, todos los canales de televisión uno ve la tremenda tranca que se le hace al cristianismo para que no aparezca el nombre de Dios incluso. Personas que han participado de reportajes a grandes cristianos, pero que también han hecho otras obras, me han contado cómo se ha borrado del documental toda alusión, la alusión cristiana de ese gran héroe, por ejemplo, porque está prohibido, qué sé yo, todas las grandes centrales de noticias. Sin embargo, publican espiritismo, ¿para qué decir? Y eso es religión. Publican espiritismo de una manera impresionante. Bueno, el Señor dice que no tenemos que contactarnos con nada más que con Él. Y a los demás le podemos llamar de muchas maneras. En la Biblia también habla del ejército del cielo, para referirse a todas esas entidades que rodean la tierra y están en lugares celestiales, pero que son demoníacos. Prohibición absoluta. Pablo nos abre un poco más la puerta y por él sabemos que, por Efesios, justamente un poquito más adelante de lo que se leía, Pablo habla y refiriéndose a estas entidades que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Todo eso es el ejército del cielo. Hay muchos tipos de entidades espirituales y de ahí también el peligro de muchas prácticas orientalistas que te hacen vaciarte. El yoga, por ejemplo. Como dijo un hinduista famoso, no existe hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Practicas yoga y estás practicando la religión hinduista. No existe la separación, porque de hecho la idea es el vaciamiento. Cuidado con esos vaciamientos. Nosotros tenemos que estar siempre llenos del Señor. Nunca vacíes tu mente, porque la segunda etapa que viene después del vaciamiento es el rellenado. ¿Rellenado con qué? Con el cosmos, ser uno con la naturaleza, ser uno con... Cuidado,
No hay entidades neutras allí. Mucho, mucho cuidado con eso. El Señor prohíbe, como veíamos, todo contacto con el ejército de los cielos, todas estas entidades, contactarse con las fuerzas cósmicas, llámeles de muchas maneras, se le van cambiando los nombres a través de la historia. Ser uno con el universo, la meditación trascendental, el culto a la naturaleza, está todo relacionado con eso. Y toda forma de hechicería o magia, 100% prohibida. Deuteronomio 18, 9 al 14, Gálatas 5, 20, Apocalipsis 21, 8, 22, etcétera, etcétera. Cuando empiezas muchas de estas prácticas que vienen del oriente, tai chi, yoga, etcétera, te van normalmente llevando y desplazando a través de programas y a través de grados de iniciación y después grados, y el grado 1, grado 2, grado 3. Y muchas personas no alcanzan a darse cuenta hasta que están muy metidos adentro, que están metidos en hechicería simplemente. Los milagros del yoga, por ejemplo, se mencionan tanto. El desplazamiento en el aire, el atravesar el cuerpo con alfileres, el caminar sobre brasas encendidas. Gran parte de lo que se ha popularizado en el mundo infantil por medio de las historias de Harry Potter y esa señora Rowling, que ha hecho un daño pero espantoso, una servidora de Satanás para inducir a los niños. ¿Cuántos niños se han desviado por este camino gracias al famoso Harry Potter? Bueno, y las curaciones alternativas, mucho, mucho, mucho cuidado. Sabemos conocimiento, apliquemos. ¿Qué hay detrás de esa curación alternativa? Está el concepto de estas fuerzas cósmicas, está el concepto de el universo como una entidad pensante, conceptos budistas, hinduistas. Cuidado, 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 examinarlo todo, dice la Biblia, retener lo bueno. Pero examina. Mucha de la hechicería también se relaciona, y es lo más conocido normalmente, con hacerle mal a terceras personas, hacer que una persona se enamore de otra. ¡Qué asco! Lograr que una persona se enamore de uno a través de brujería, ¿qué gracia tiene? ¡Qué fraude! Bien, nosotros tenemos un himno que queremos mucho, el himno 154, el que habita al abrigo de Dios, que está basado en el Salmo 91. Y ahí se nos ofrece una seguridad del mal. Pero cuidado, el Salmo comienza diciendo, el que habita al abrigo de Dios, al abrigo del Altísimo, dice el Salmo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero destacar una vez más a la palabra habita. Es requisito habitar al abrigo de Dios para poder obtener la sombra protectora. No se trata de jugar con el diablo. Voy al patio, al recreo, estoy con el diablo, y una vez que las cosas se ponen malas, correr a esconderse bajo la sombra. No, eso no funciona. No funciona. Eso es un juego, eso no es habitar. Yo habito. ¿Qué significa eso? Es donde yo vivo, donde yo estoy. Si estás y te mantienes bajo la sombra del Omnipotente, entonces vas a estar protegido. Pero no juegues. El Señor no, te aseguro que le molesta mucho. No demos lugar al diablo y luego huir bajo las alas protectoras del Señor. Porque lo que hace el Señor es, en estos casos, muchas veces cierra sus alas, porque dice, ¿por qué te voy a cobijar si tú estás jugando? Si estás jugando conmigo, estás jugando con mi santidad, estás jugando con tu vida, estás jugando con Satanás, yo no participo de ese juego. Tú necesitas, si es que es cristiano, disciplina. Y ahora vas a estar un poco, no bajo mis alas, sino bajo el calor ardiente de aquel con el que estás jugando. Bueno, de alguna manera está implícito en todo lo que hemos dicho, pero siempre es bueno destacar, usar palabras distintas. De alguna manera está prohibido estrictamente y juega con Satanás, da lugar al diablo, todo aquel que practica alguna forma de adivinación. Está implícito, ¿no? Generalmente se consulta a los muertos para adivinar algo también. Dios también lo prohíbe, pero toda forma de adivinación como
Lo expresan Deuteronomio 18:10, Levítico 19, 26, 31, Segunda Reyes 17, 17, Isaías 44, 25, Oseas 4:12. ¿Por qué menciono tantos versículos? Porque no son cosas aisladas. No es que un versiculito por aquí lo dice. Y finalmente está ese tremendo y gigantesco versículo de Deuteronomio 29, 29, que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero parece que la gente quiere saber más las cosas secretas que las reveladas. Y ahí es donde entra en contacto con muchas cosas prohibidas. Nada de horóscopos, nada de tarot, nada de bola de cristal para ver la suerte, nada de leer las hojas del té. Eso es, al Señor no le gusta, porque es tratar de ver el futuro. Nada de quiromancia, nada de tabla de Ouija, ¿para qué decir? Nada de I Ching, cartas astrales, etc. Toma tantos nombres hoy en día. Y ahí está la importancia de conocer, comprender y aplicar. Un nombre nuevo, veamos, apliquemos. ¿Es o no es algo prohibido por el Señor? Fíjate que en Hechos 16, entre los versículos 16 al 32, nos encontramos con un episodio de la vida misionera de Pablo, en el cual le vemos enfrentando un caso de posesión demoníaca y adivinación. Es interesante destacar que la posesión no se manifestaba en forma agresiva, porque muchas veces pensamos y asociamos, está endemoniado, está echando espuma por la boca, se revuelca en el suelo. No siempre es así. Puede ser así, pero no siempre es así. Hay demonios más inteligentes. Muchas veces las manifestaciones demoníacas se dan de la forma más simpática que tú te puedes imaginar. Satanás es un gran vendedor, hermanos. Es un gran vendedor. Y mucha gente acepta estas cosas voluntariamente. Fíjate que esta chica con la que se encontró Pablo allí en Filipos, no molestaba a nadie, parece. Todo lo contrario. Servía a sus amos y le daba gran ganancia porque adivinaba y parece que le achuntaba harto. Pero el poder de la adivinación estaba en un demonio, justamente, el demonio que estaba en ella. Y sucedieron dos cosas interesantes. Una es que esta chica empezó a ser la promotora de Pablo y Silas. Estos hombres son miembros o pertenecen, digamos, al Dios vivo. Ellos traen el mensaje. Y una presentación, pero se la quisiera cualquiera hoy día. Una presentación fantástica. Iba por la calle, la chica era conocida, era del lugar, y ahí iba Pablo y Silas escuchando a la niñita, promocionándolos. Pero el Señor no quiere promociones satánicas. El Señor no quiere promociones de demonios. El Señor no quiere promociones no santas. No se pueden mezclar las dos cosas. Y por eso dice que en un momento Pablo perdió la paciencia. Y eso debe haberse costado harto, porque Pablo, el Señor lo trabajó de una manera que tenía una paciencia, valga la redundancia, santa. Pero de repente dijo, a ver, chica, en el nombre del Señor, sale demonio de ella. Se da cuenta que no era problema de la niña, sino del demonio que tenía dentro. Y el demonio salió y la niñita se quedó callada. Terminó la promoción. Y bueno, la historia es bastante más larga. Lo que pasó después con Pablo, llegó a la cárcel por esto. Pero lo interesante es que justamente ahí se ve clarísimamente que el poder de adivinación, en un caso en que parece que la niña realmente adivinaba, era porque había un demonio en ella. Considerando que una forma particular de adivinación la constituyen todos los intentos de conocer el futuro y que estas prácticas gozan de tremenda popularidad. Estoy cansado de tratar de buscar algo para entretenerme en la televisión, para descansar. Generalmente, una de las cosas que hago es mirar, 20 minutos de algo interesante y todo, y dale, encontrándome con el Nostradamus, encontrándome con... Oye, y así dicen que tienen prohibido hablar de religión. Bueno, aparecen estos personajes porque a la gente le fascina lo que dice, pero no le interesa saber lo que realmente dice la Biblia. Bueno, todo intento de conocer el futuro está prohibido. Hay tantos versículos también, no los voy a mencionar. Por supuesto que a quien le interese después le puedo compartir.
No, las cosas reveladas, las cosas que el Señor ha revelado, y qué mejor que la revelación bíblica, o las que ha revelado a través de su naturaleza. Esas son para nosotros, ni un problema. Pero no busquemos lo no revelado. Cuidado, esa es una buena manera de saber si algo es lícito o no es lícito. Pero ¿y cuáles son las consecuencias de dar lugar al diablo? Ese ha sido nuestro punto. Para cualquier persona, dar lugar al diablo implica, entre otras cosas, desobediencia a Dios, porque el Señor ya ha dicho lo que no quiere que hagamos. Implica desobediencia a Dios y contaminación mental, espiritual y física. Para el cristiano, si un cristiano ahora juega con el diablo, va a implicar entristecer al Espíritu Santo. Y con ello la pérdida de comunión con el Señor. No la pérdida de la salvación, pero sí de la comunión con el Señor. Por lo tanto, la lista de consecuencias es demasiado larga y dependerá de varios factores. Primero, si eres o no cristiano, del tiempo y de la cantidad de contaminación. Por lo que no entraré en detalles, al menos en esta oportunidad, pero a grandes rasgos podemos mencionar lo siguiente. Si eres cristiano vas a perder el gozo. Si un cristiano peca, da lugar al diablo y está gozoso, no es cristiano, es un buen síntoma, no ha sido convertido nunca. Existe la incapacidad para ver la verdad, especialmente en el incrédulo. ¿Qué cuesta una persona que está cegada? Porque dice que Satanás ciega los entendimientos. Así que se produce una incredulidad extrema, pero no incredulidad para creer tonteras, pero la verdad. Incredulidad para reconocer la verdad. Normalmente aparece un espíritu burlesco, pérdida de los sentimientos naturales, muchas veces hay molestias espirituales directas, pérdida de comunión con Dios, vuelvo a decir, en el caso de un creyente que se haya ensuciado, depresión, una depresión severa, no un bajoneo solamente, muchas veces suicidio, diversas enfermedades incluso, pérdida de control sobre la vida personal, la vida familiar, todo se te desordena a tu alrededor. Hasta llegar, en el caso del inconverso, a la posesión demoníaca en sus múltiples formas. Y manifestaciones sobrenaturales a su alrededor de diferente tipo. Así que, mejor no demos lugar al diablo. No, no es buen negocio. Puede resultar entretenido al principio, pero se paga muy caro. Las Escrituras advierten también sobre cuidarse del engaño, y más aún está prohibido dejarse engañar, porque uno de los argumentos más clásicos, me dejé engañar. Sí, efectivamente, te dejaste engañar, no fuiste engañado, te dejaste engañar. Qué bien lo dices la persona, aunque no se da cuenta de que está diciendo esa verdad. Porque un verdadero cristiano no tiene por qué dejarse engañar, y al Señor le molesta mucho que te dejes engañar. El mismo Efesios 5:6 decía, nadie os engañe con palabras vanas, palabras sin contenido, palabras sin sentido, fantasías. Porque por estas cosas, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tú tienes que saber cómo ser obediente. Así que si te engañan, el problema es tuyo y vas a pagar las consecuencias. Cuidado con las palabras vanas, cuidado con ser partícipe sin que te des cuenta. Volviendo a nuestro Efesios, aquí estamos, Efesios 5. Efesios 5:7 es tan claro, ¿no? No seáis, pues, partícipes con ello. No participéis en el 5:11 que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No vamos a ir para conocernos, hermano, que la Biblia dice que hay que conocerlo todo y retener lo bueno. Conocer, no participar. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Siempre hago alusión a la versión 1909 que dice acá, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Un sutil engaño es pensar que la contaminación solo se da por participar activamente en las cosas prohibidas. No. Uno se puede contaminar con solo acercarse. Josué
inspirado por el Señor, dice al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema. ¿Y qué significaba guardarse del anatema cuando Israel iba a entrar a tomar Jerusalén? Dice, ni toquéis, no te ensucies las manos con las cosas infructuosas de las tinieblas. Ni toméis, no solamente, pero el tomar es lo que más pensamos, ¿no es cierto? Pero está incluido el no tocar el anatema, lo maldito. Josué sabía que aún tocar lo inmundo, lo maldito, el anatema, implicaba daño personal y colectivo. El apóstol Pablo refresca la idea al repetirla casi 1500 años después a la iglesia. Y les dice en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, con las cosas del diablo no se juega, no se coleccionan. No, fuera. Luego Pablo aconseja a los hermanos de Éfeso lo siguiente, lo que decíamos recién, porque aún es torpe, vergonzoso, como lo traduce en la versión 60, torpe, vergonzoso, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto es muy interesante, porque a Satanás le encanta que se hable de él. Entonces hay que saber cuánto hablar de él, para advertir, pero no demasiado. Porque ahí también hay trampa. Y buscar, por otra parte, la parte positiva, ¿qué hacemos entonces? Bueno, lo dice en la gran lectura que hemos hecho. Busquemos lo que alegra a Dios. ¿Cómo? Dice, bueno, en versículo 5:10 lo dice claritamente, muy claro. Comprobando lo que es agradable al Señor. Busquemos lo que es agradable al Señor, lo dice en Efesios. En primer lugar, evitando lo que le molesta. En la lectura de nuestro hermano Juan, escuchábamos en el capítulo 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Qué cuesta dejar esas palabras deshonestas cuando se han usado mucho tiempo? Ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Evitemos todo lo que contamina, todo lo que significa tocar lo inmundo. Y por otra parte, haciendo lo que le agrada al Señor, viendo la parte positiva. Y eso hay harto también en la Biblia. En la misma porción leída, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, etc. Andar en amor, qué importante. En Efesios 5:4 dice después, cuando decía ni palabras deshonestas, ni inmundas, terminaba diciendo, acá está, antes bien, en vez de hacer todas esas cosas feas y malas, realizad acciones de gracia. Hermano querido, a veces estamos en débito, generalmente estamos en débito con el Señor, porque agradecemos muy poco. Y una de las cosas que le agrada al Señor y con la que trabaja mucho con nosotros es a través de la acción de gracias. Está muchas veces dicho en la Biblia. Después, algo bien simple en palabras, está en una sola frase, en el versículo 8, simplemente dice, ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. Otra manera preciosa de motivarnos a andar de una determinada manera. No solamente dejen lo feo, oye, pero a ver, no pienses tanto en lo que vas a dejar, sino piensa en lo que vas a hacer. De hoy en adelante voy a andar como hijo de luz. Soy hijo de luz y voy a andar como hijo de luz. Esto es lo importante. Y tantas otras cosas que nos recuerda aquí el apóstol Pablo. En el 5:15 leía a nuestro hermano Juan, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo ando como sabio? Bueno, en plena comunión con el Señor. Es porque el Señor da la sabiduría. ¿Qué dice después? Aprovechando bien el tiempo. Otra cosa que el Señor nos aconseja. Oye, si tú quieres saber la voluntad de Dios, la Biblia está llena de la voluntad de Dios. No tienes que decir,
Estoy llorando para saber la voluntad de Dios. Bueno, sí, hay cosas nuevas que se presentan que tenemos que ponerlas en oración. Pero es tanto lo que ya puedes hacer. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, lo dice aquí. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Búscala y búscala. Y en la Biblia hay mucho. ¿Qué dice el 18? Bueno, hay hartas cosas que a la gente muchas veces no le gusta leerla mucho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, obviamente. En el 5:19, mira, no he salido de la lectura, tanto hay en esa porción. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, manteniendo un hablar digno de santos, creciendo, sosteniéndonos, manteniéndonos entre nosotros. Vamos concluyendo ya, porque el reloj se nos disparó. Eso por no decir, he estado siendo muy latente. Desde el momento en que yo tomo algo, amados hermanos, desde el momento en que robo algo, hurto algo a otro, ese otro adquiere derechos sobre mí. Y tiene poder para acusarme públicamente, para llevarme ante la ley, para exigir cargas sobre mi persona. Pobre de mí, si ese otro es una persona mala y cruel. Cuando tomo lo que es del diablo, este también adquiere ciertos derechos sobre mí, como habíamos mencionado antes. Me puede acusar públicamente y lo que más quiere, de los proyectos preferidos de Satanás, una de las entretenciones, es acusar a los hermanos delante del Señor. ¿Por qué? Porque provoca dolor en el corazón del Señor. No le demos lugar para que nos acuse. Y ante el Señor, y se nos olvida, a veces tratamos de que no se sepa públicamente algún error que hemos cometido, pero se nos olvida que el Señor ya lo sabe y que hay alguien que está diciendo, mira a tu hijo, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Cuidado, cuidado. Él nos puede quitar el honor e incluso llevarme ante la justicia. Y al mismo tiempo voy a perder la paz, el gozo, la armonía con mis hermanos y posiblemente hasta la salud. La exhortación de hoy es a soltar ahora mismo toda contaminación. Es más, soltar, hablamos mucho de manos, voluntad. Varias veces hemos leído que el Señor dice que ni siquiera miremos. Así que cuidemos y administremos nuestra vista. ¿Cuántas cosas entran a través de la vista? Cuidado, cuidado. No todo lo que está para verse, debe verse. Hay cosas que no, porque me van a ensuciar, me van a molestar, me van a quedar dando vueltas. ¿Cuál es la única manera de que haya basura en tu mente? Colocando basura. ¿Y para qué voy a colocar basura? Hermanos queridos, la exhortación de hoy es a no tocar, a no mirar, a no oír aquello que me va a ensuciar. Pongamos nuestras manos, pongamos nuestros oídos, pongamos nuestra vista, nuestro cerebro, que también se escapa solo a veces, delante del Señor, para que el Señor nos limpie, me limpie, porque estamos permanentemente ensuciados. Y con ello recuperemos la plena y maravillosa comunión con nuestro sublime Padre. Termino con 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre Celestial, estamos viviendo en un mundo oscuro, Señor. Aun cuando se habla de tanto, de luz, de vida, de verdad, de conocimiento, son palabras que Satanás ha puesto y las hace repetir y repetir para que el mundo la crea, pero realmente está más perdido que nunca, más ciego que nunca. Pero cree estar viendo. Pero Señor, yo te pido especialmente por tu iglesia y por tus hijos, que también pueden llegar a ser contaminados, como advierte tu palabra. Señor, te ruego que protejas a todos aquellos que están hoy día aquí sentados. Que limpies, Señor, nuestras mentes que hemos ensuciado, hemos puesto tanta basura allí, Señor. ¿Cuánto daño nos hace? Limpia, por favor, nuestras mentes, nuestra vista, nuestras manos, Señor, y ayúdanos
a atravesar este valle de sombra de muerte por el que vamos caminando, iluminando, Señor, con luz, como dice tu palabra también, no siendo parte y formando parte del paisaje, sino todo lo contrario, que se note que no somos del paisaje. Señor, ayúdanos a iluminar como insta tu palabra a iluminar. Y para esto es indispensable tu limpieza. Se acercan nuevas fiestas, Señor, se acercan nuevos momentos de oscuridad, especialmente que parece que la noche es más oscura que nunca. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder y a ser firmes en la decisión que hemos tomado en ti, Señor. Firmes en la vocación a la que tú nos llamaste. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.